Bienvenidos a la Palabra Ardiente. Gracias una vez más por conectarte. Hoy continuamos con nuestro tema de la soberanía de Dios. Este es un tema tan amplio que apenas hemos tocado la superficie y seguramente habrá muchos aspectos que por motivos de tiempo tendremos que dejar. Aunque la verdad es que este atributo de Dios de una u otra forma está siempre interconectado con otros atributos, de modo que siempre estaremos volviendo a este tema. Como les dije en nuestro segmento inicial, el contenido lo he dividido en tres aspectos principales. Por supuesto que hay otros aspectos, pero lo dividimos en la soberanía de Dios sobre las personas, de lo cual hablamos la última vez. En esta ocasión les estaré compartiendo acerca de la soberanía de Dios en la salvación y próximamente estaremos compartiendo acerca de la soberanía de Dios respecto o en relación a la oración. Acerca de este tema, les tengo que adelantar que existen planteamientos bastante marcados. Probablemente te identifiques con alguno de ellos, ya sea porque es lo que siempre has escuchado y hasta puede que haya llegado a pensar que tal manera de comprender el concepto de la salvación era la única manera, tal vez. Algo que tal vez deberíamos tomar en cuenta es que existe una cierta desconexión en varias esferas entre el Evangelio que se está viviendo hoy en día, especialmente en la Iglesia moderna, y lo que se ha proclamado históricamente a través de las edades, desde el tiempo apostólico. De hecho, si has leído un poco de historia del cristianismo, lo cual recomiendo, te vas a dar cuenta que la visión y comprensión de Dios en el pasado puede ser muy distinta a la visión que la Iglesia moderna puede tener en el presente. Esto nos habla de la necesidad urgente que existe en la Iglesia cristiana a volver a la verdad de las Escrituras y específicamente a la predicación expositiva y fiel de ellas. Como se ha mencionado anteriormente, si esto lo llevamos, por ejemplo, a un estudio específico de algún pasaje, cuando llegamos a alguna conclusión debemos preguntarnos si esta manera de interpretar nuestro pasaje es consistente con el resto de la revelación bíblica y por otra parte debemos poder comparar esa idea con lo que otros hombres fieles y piadosos han sostenido y nos han dejado como un legado a través de la historia. Si no lo hacemos, vamos a malinterpretar la Biblia. Si insistimos en tomar ese curso, la Biblia contiene muchas advertencias las cuales deberían ser tomadas en cuenta. Queremos venir a la Biblia con una disposición humilde y en reverencia. Si se puede decir, tal vez inclusive dudando un poco de nuestra capacidad interpretativa. Sabemos que las sectas se caracterizan por tomar un verso de la Biblia fuera de contexto, sin tomar en cuenta todo lo anterior. Esto se extiende de hecho al atributo de la soberanía de Dios, específicamente a la soberanía de Dios en la salvación de su pueblo. Muchos no quieren creer en un Dios soberano, que puede elegir a quién redimir. Todo lo contrario, queremos vernos a nosotros mismos como soberanos, que forjamos nuestros destinos. Y hasta se nos enseña que nosotros fuimos parte del proceso de la salvación. Sin embargo, la Biblia habla de la soberanía de Dios en la salvación y es algo de lo cual no podemos escapar. Podría suceder que preferimos ni siquiera pensar en eso. Nos saltamos la página de la Biblia y nos quedamos con una imagen distorsionada o incompleta de Dios. De la misma manera que llegamos a creer que Dios es solo amor, quien tolera todo, aún el pecado. No existen otros atributos de Dios. Él es solamente amor. Es como si fuera un anciano que tiene pena, a quien no ponemos suficiente atención y quien desea que le tomen en cuenta para así bendecirles y prosperarles. Aparentemente ese Dios es incapaz de aborrecer al pecador. Y para poder justificar esa idea de un Dios benevolente, acudimos a un concepto distorsionado e incompleto de la gracia de Dios. Hoy en día, secciones considerables de la Iglesia cree que si no conduce a la felicidad del hombre, a ser bendecido y a llevar a cabo sus sueños, a ser realizado, entonces no es de Dios. Ahora resulta que Dios nos tiene que obedecer, como le mostré en el segmento anterior. Ahora resulta que Dios se tiene que amoldar a nuestra sociedad y costumbres. Si estas son aceptadas por la mayoría, entonces Dios se supone que tendrá también que aceptarlos. Se supone que el hombre debía vivir para glorificar a Dios.
Ahora Dios tiene que vivir para realizar los sueños y caprichos del hombre. Queremos todas las bendiciones de Dios, pero sin su disciplina, sin su corrección, sin su instrucción y sin un rendir de cuentas. La verdad es que nos hemos transformado en una generación de víctimas, que no podemos ser ofendidos, que abrazamos la autoestima y quienes valoramos más un mensaje que nos haga llorar, un mensaje motivacional, como si fuera una terapia por encima de la palabra de Dios predicada expositivamente. La verdad es que existe un aspecto de la apostasía de hoy, y es que segmentos considerables de las congregaciones tienen oídos que escuchan torpemente. Hebreos 5:11 nos dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. La verdad es que muchos no podrían tolerar a un Dios que es soberano en la salvación. Quien dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Hermanos, tenemos que admitir que muchos no conocemos a Dios. El Dios en el que muchos hoy en día creen, aún dentro de las iglesias cristianas, es el producto de su propia imaginación. En muchas ocasiones hemos recogido dichos e historias bonitas y vamos construyendo nuestra propia imagen de Dios y nos conformamos con eso, lamentablemente. En gran parte esto se debe a una predicación débil y ausente de los nutrientes doctrinales de la palabra de Dios. Al final, el Dios del siglo XX, como dice A.W. Pink, es la creación de un sentimentalismo lacrimógeno. El Dios de muchos púlpitos en la actualidad es más digno de compasión que de un temor reverente. Entonces muchas personas en las iglesias no son regeneradas o nacidas de nuevo. No conocen a Dios, ni tampoco conocen sus atributos, ni tampoco conocen qué es el Evangelio. Como consecuencia, la iglesia ha llegado a ser irrelevante a la hora de luchar o intervenir en asuntos que afectan a la sociedad. Aún peor que eso, ni siquiera nos importa si nuestras familias o compañeros de trabajo se pierden en una eternidad sin Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conocer a Dios? Tenemos que leer nuestras Biblias, hermanos, una y otra vez. Debemos ser intencionales en saturarnos de nuestras Biblias y pedirle al Espíritu Santo que traiga la aplicación a nuestras vidas, produciendo santidad a medida que la leemos, guiándonos a Cristo, apuntándonos a Él, dándonos la facultad de luchar contra la carne, a ser obedientes y perseverantes a medida que somos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos buscar y ser parte de una iglesia bíblica donde se predique todo el consejo de Dios, donde el pastor y los ancianos se preocupen de tu alma y donde también puedas florecer y servir. Hay mucho que decir acerca de este tema, pero volvamos a la soberanía de Dios en la salvación. En los próximos minutos pondré delante de ti algunos de los argumentos que resumen estos planteamientos. Primero, debemos decir que cuando hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, se refiere a la elección soberana de Dios sobre sus elegidos. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel y esto significó el rechazo de otras naciones. Por otra parte, cuando consideramos el verso anterior, la elección de Jacob no tiene nada que ver con sus obras o con algo que hubiese ameritado su elección, tal como lo dice en Romanos capítulo 9, ya que su elección tomó lugar antes de nacer, y dice lo siguiente, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Vamos entonces a otros pasajes. Veamos Romanos 8, versículos 28 al 30, y probablemente es muy conocido por muchos de ustedes. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o ayudan a bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Esto es lo que se conoce como la cadena de oro de la salvación. Aquí lo que debemos saber es que para el cristiano el origen de la fe y de la salvación es algo que tiene su origen en la eternidad pasada
y no en el momento en el que alguien levantó su mano para recibir a Cristo en su corazón. La salvación es un acto soberano de Dios que Él llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Vale clarificar que la parte del verso anterior, en la cual dice, porque a los que de antemano conoció, allí tenemos el pronombre los, porque a los, el cual se refiere a las personas, no a acontecimientos o hechos. ¿Por qué esto es importante? Porque tal vez alguien podría decir que Dios en la eternidad pasada vio a través del túnel del tiempo que yo iba a aceptar a Cristo en mi corazón y a partir de ello luego me predestinó, me llamó, justificó, etc. Pero el pronombre los está reemplazando a una persona y no a un hecho en particular. De hecho, cada eslabón de la cadena está apuntando a ese los. De antemano conoció, los predestinó, justificó, glorificó. Todo en función de aquellos que fueron llamados. Y este llamado no es el llamado externo evangelístico, porque muchos no responden a ese llamado. Veamos además qué dice este pasaje en Efesios capítulo 1. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, recordemos cuál es la definición de la soberanía de Dios de acuerdo al diccionario Easton. Es su derecho absoluto de hacer todas las cosas según su propósito, beneplácito o placer y aprobación. Entonces, cuando consideramos los versos anteriores, existe una buena posibilidad que el aspecto que Pablo está tratando de resaltar resulte problemático para algunas personas, porque pueden llegar a pensar que si Dios elige al hombre, entonces esto destruye la capacidad del hombre de elegir y por lo tanto afecta su motivación para una vida santa. La postura tradicional es que la elección es colectiva y comprende a las personas solo en la medida que se identifican y se asocian con el cuerpo de Cristo. En pocas palabras, existen dos condiciones. Uno, si la persona acepta a Dios en su corazón, y dos, y si permanece entonces, Dios los considera como elegidos. Los versos anteriores, sin embargo, muestran algo diferente. Veamos qué también lo que dice Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que este último verso nos dice es que ni la gracia salvadora ni la fe con que se confiesa a Jesús proceden del creyente. Tradicionalmente, uno de los versos que se usa en este contexto para argumentar lo anterior es el Romanos 19, el cual dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Pareciera que este último verso nos estuviera diciendo que la salvación es una decisión o comienza, ¿cierto?, en una decisión de la persona y comienza desde ahí. Sin embargo, ¿qué nos dice el resto de la Biblia? Veamos entonces un verso más en 1 Corintios 12, verso 3. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Cuando Pablo les dice a los romanos, en el verso anterior, que si confiesas la palabra confesar en griego, conlleva la idea de estar de acuerdo o decir lo mismo que otro. En resumen, nadie puede decir Jesús es el Señor de una forma genuina y en adoración, de una manera independiente del poder regenerador de la presencia del Espíritu Santo. De este modo, tiene sentido lo que Pablo nos dice en Efesios 2:8. Esto no procede de nosotros, sino que es Dios obrando soberanamente desde el principio hasta el final. El confesar con nuestra boca a Jesús por Señor tampoco proviene de nosotros, sino del Espíritu Santo, querido hermano. De modo que Efesios 1 nos dice que la elección, predestinación y adopción tienen un propósito para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto quiere decir que Dios es el único que puede llevarse la gloria en todo el proceso de salvación. En vista de eso, muchos predicadores evitan estos pasajes debido a la dificultad que se presenta.
Pero inclusive según Jonás 2:9, la salvación es del Señor. Aún así, para muchos es preferible eludir el tema porque existe un tipo de miedo. Miedo a que algunos podrían llegar a suponer que si Dios ya me eligió, entonces tengo la excusa de vivir mi vida como quiera. Porque si Dios nos va a salvar, lo va a hacer no importando lo que yo haga. Por supuesto, esta suposición es una gran distorsión de esta doctrina. Vemos entonces que el resultado de la proclamación de esta doctrina va a poner en evidencia quién es de Dios y quién no. El que nunca en realidad experimentó la salvación y el nuevo nacimiento eventualmente va a correr tras sus pasiones y tras sus deseos pecaminosos y va a elegir de acuerdo a lo que es su naturaleza porque piensa que esta doctrina le da licencia para pecar. Pero para el que genuinamente es cristiano, no sucede así. Cada persona siempre elige lo que es de acuerdo a su naturaleza. Otra objeción a esta doctrina es que pensamos que la soberanía de Dios en la salvación y particularmente en la elección soberana destruye nuestra capacidad de elegir. Pero en lugar de destruir esa capacidad, le da una capacidad de elegir la cual no tenía antes de ser regenerado. No debemos olvidar que antes de nacer de nuevo, no podíamos elegir no pecar. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cada decisión, buena o mala, siempre era hecha en el contexto de la esclavitud en la cual nos encontrábamos. La Biblia dice que respecto a nuestra condición natural después de la caída, en Génesis 6:5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Tal vez esté diciendo, pero hermano, eso era en Génesis. Bueno, querido hermano, permíteme preguntarte algo humildemente. ¿De verdad piensas que la condición natural del hombre es mejor hoy en día que lo que fue en el principio? Jesús de hecho nos dice en Mateo 24:37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Para concluir, podemos decir que la mayoría de las personas dentro del pueblo cristiano rechazan el universalismo. En pocas palabras, reconocen que algunas personas serán salvas, pero no todos. La diferencia está en que algunos sostienen que el propósito de la cruz fue hacer que la salvación sea posible y esté disponible para todas las personas, dándoles la opción de aceptar la invitación. Por otra parte, la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación nos enseña que el diseño de Dios desde la eternidad fue proveer la salvación para los elegidos a través de la expiación de Jesús a la cruz. De modo que Dios no está mirando desde la eternidad pasada a través de un túnel del tiempo, contemplando las posibilidades, sino que tiene un diseño eterno que está llevando a cabo. Hermanos, queremos tener una imagen del Evangelio más completa. Queremos darle la gloria a Dios que Él se merece. Queremos también presentar el Evangelio con precisión para la gloria de Dios y de su majestad. La elección soberana de Dios en la salvación debería llenarnos de humildad y debería tener un efecto en nuestra adoración de un Dios santo, de un Dios perfecto, justo, quien eligió y redimió a sus elegidos con la sangre del Cordero Santo en la cruz del Calvario. Finalmente, quiero decir que aún a pesar de todos estos argumentos, debemos ser humildes en reconocer que no sabemos todas las cosas. Y no sabemos la razón por la cual Dios elige a uno y a otros no. Tal vez deberíamos recordar la palabra de Pablo a los Corintios. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Bueno, se nos acabó el tiempo nuevamente, hay mucho que decir acerca de este tema, pero lo vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión. Vamos a continuar en el próximo segmento compartiendo acerca de la soberanía de Dios en la oración. Si no lo has hecho, te animo a darle un me gusta, un like y a suscribirte al canal. He aquí, estos son tan solo los bordes de sus caminos. Cuán leve murmullo hemos oído de él. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima oportunidad.